Vamos a hablar en esta segunda parte del Partido Socialista Obrero Español. En la portada del diario El Mundo encontramos lo siguiente: PP, Podemos y Ciudadanos aprovechan la crisis del PSOE para presionar a Pedro Sánchez. Los populares y Rivera le exigen que haga caso a sus varones y defienda la unidad de España. Pablo Iglesias le reprocha que no manda. En la página 7 leo: los varones solo dan 3 meses a Pedro Sánchez. El líder está dispuesto a resistir e intentará negociar con Pablo Iglesias. Vaya líder. El secretario general dice a sus presidentes que ellos pactaron con Podemos. Antes de seguir, como vamos a encontrarnos con posiciones ideológicas del país, las únicas que hay en España favorables a la investidura de presidente del gobierno, a Sánchez, apoyando al Partido Socialista, no, apoyando a Sánchez, el país. Antes de eso, quiero criticar ya leve lo que dice El Mundo respecto a esto, que voy a criticarlo. Dice: el secretario general dice a sus presidentes que ellos pactaron con Podemos. Es decir, sus presidentes quiere decir a las federaciones regionales. Dice Sánchez que están en una contradicción, que porque él no va a poder pactar como han hecho ellos, que pactaron con Podemos en Colau, y aquí Carmena, y luego en Valencia con Valencia, Compromís, en Galicia. La Marea de Beiras. Bueno, parece mentira, que hay que ser de verdad, pero un oligofrénico para decir eso, porque es evidente que el PSOE pactó con Podemos en todo eso y en mucho más, y estaréis dispuestos a seguir pactando, pero se ha producido desde esos pactos del PSOE con Podemos un hecho capital que impide que el PSOE hoy pueda apoyar a Podemos. ¿Cuál es ese hecho capital? Pues que cuando hicieron el PSOE los pactos con Podemos, Pablo Iglesias estaba en contra de la autodeterminación o del separatismo catalán. Pero sobre todo no el separatismo, que sigue estándolo, sino que estaba a favor de un referéndum de autodeterminación con el nombre de derecho a decidir, que ha sido él quien lo sacó de las catacumbas de la Iglesia, que estaba en el derecho canónico, que no tiene aplicación en el derecho público ni en el derecho político, y lo sacó Pablo Iglesias, derecho a decidir, para no pronunciar derecho de autodeterminación. Pues bien, lo que hizo el PSOE antes no puede hacerlo hoy, porque entre medio, entre ayer y hoy, se ha producido el espectacular cambio, espectacular por la magnitud del cambio, no por el hecho del cambio. O reconocimiento. Porque desde que conocemos a Pablo Iglesias sabemos que todos los días está dispuesto a cambiar y decir lo contrario de lo que dijo el día anterior. Así, lo espectacular no es el cambio, sino su magnitud. Entonces, si ahora de repente sale Pablo Iglesias con una fórmula para darle una lección ultranacionalista a los nacionalismos, diciéndole: vosotros estáis perdiendo el tiempo con esto del referéndum, pero nada, hombre, si no hay que acordar tantos líos, tantas consultas, ni tantas, nada. Aquí hay un referéndum del derecho a decidir. Aunque yo votaré en contra de la separación, pero ese derecho lo tenéis, y lo tienen los nacionalistas, lo tenemos todos, por tanto yo estoy. Eso, como antes no existía, el PSOE hoy no puede votar de ninguna manera, pero de ninguna, a Pablo Iglesias sin destruirse. Incluso Iceta, el catalán, con su defensa del Estado federal, no puede votar a un derecho de autodeterminación, porque lo que quiere es llegar al Estado federal no por la vía de la autodeterminación, sino por el consenso para que España, la autonomía, se transforme en estados. Perdona que te interrumpa, don Antonio. He leído hoy también en la prensa digital un artículo de un señor que es un historiador, Santos Juliá. Sí, lo conozco. Dice que España... Es inteligente, pues, pero está metido en la socialdemocracia. Por lo que ha dicho no me parece muy inteligente. No, es que él está metido en unos valores falsos. He dicho que es inteligente, pero sus valores son falsos. Dice que España es un Estado federal sin instituciones federales. Está en el país, apoya al PSOE, claro. Pues ha dicho eso, le he leído hoy eso, decir que España es un país federal sin instituciones federales. No, lo que ha querido decir con eso es: España es un país cuyas autonomías tienen más competencias y más poderes que los estados federales, sin ser un Estado federal. Eso es lo que ha querido decir, pero lo expresa con la ambigüedad propia de la ideología defendida por el diario El País. Pero ahora, ya que estamos con El País, voy a seguir. Este es el diario El Mundo, don Antonio. No, digo, ya que estoy hablando yo del diario El País, voy a seguir. Y antes de pasar tú a leer las noticias, antes quiero ya advertir al lector, para que no se extrañe, de que el diario El País es el único medio dentro de la oligarquía española que incluye no solo
a los bancos grandes, Santander, BBV, a los bancos, sino a las empresas del IBEX, a todos, pues todos están presionando al PSOE y a Sánchez para que no pacte de ninguna manera con Pablo Iglesias y que llegue a un acuerdo de coalición o gran coalición con el PP. Pues bien, si esa es la postura de toda la oligarquía y de toda la prensa, menos la catalana, que también sigue siendo ambigua, el país hoy, no sorprende a nadie, confirma su ambigüedad permanente y su apuesta y apoyo a los nacionalismos, cuando en su editorial de hoy, el primero que defiende a Sánchez. ¿Cómo lo defiende? En las dos posturas que el PSOE no traga. Una, el derecho al referéndum. El país considera que tiene derecho a pactar con Iglesias sin imposición de ninguna condición previa. Por tanto, primer punto, el país ataca directamente a todos los llamados varones del PSOE, a toda la organización para defender a Pedro Sánchez, en el asunto de que pacte sin condicionamientos, sin prohibiciones, sin hacerle el ridículo de que no pueda pactar, vaya negociador, y eso es verdad. Pero es que no se da cuenta el país que aquellos a los que él defiende son tan ridículos como él, como el propio periódico. ¿Cómo es posible que Sánchez tenga la indignidad, no de aceptar, sino de adelantarse él a lo que se veía venir, y es él el primero que propone en la reunión de ayer del PSOE, y de antes de ayer la preparatoria, él es el primero que propone que, de acuerdo, que él nunca pactará con nadie que defienda el derecho de autodeterminación o un referéndum sobre el derecho a decidir. Lo dice él, se adelanta Sánchez. Y no le importa que a continuación, inmediatamente, la resolución que aprueba todo el Comité Federal del PSOE le hace la situación humillante de prohibirle, no que negocie o que hable, no, de que no se puede sentar en la silla si antes de reunirse con Pablo Iglesias, no ha renunciado a pedir el derecho de autodeterminación o del derecho a decidir ante su propio partido. Se adelanta Sánchez y dice, no me comprometo a no hablar. Ni eso lo han aceptado, ni eso. Es que sin que renuncie previamente Pablo Iglesias al referéndum, tú no puedes ni citarlo, ni reunirte con él. Y lo acepta porque te acepta todo lo que sea para seguir en el poder. Esa era la primera. Pero la segunda parte, donde está la debilidad de Sánchez, porque hasta ahí, bueno, se ha plegado al PSOE, está dentro de la ideología del PSOE, pues Sánchez sería un rebelde, provocaría una escisión gravísima, casi la desaparición del partido, si negociara un referéndum para Cataluña. Eso es imposible. Pero en cambio, se adelanta con eso para ver si evita lo segundo, que no lo evitó. Y es que la ambición de Susana Díaz, unida, apoyada por prácticamente todos los varones, menos uno o dos que apoyan a Sánchez, no es que ya le prohíba hablar, es que le dice que tiene que dejar de pretender convocar el próximo Congreso fuera de los pactados, que es cada 4 años a partir del último, que fue en el mes de febrero. Y el país hace un largo razonamiento en el editorial para decir que está equivocada todo el Comité Federal, que quien tiene razón es Pedro. Y Pedro Sánchez lo que hizo fue, hace unos días, él solo, diciendo que para estar tranquilo, de no estar en la vorágine de las elecciones, del resultado electoral, posponer el Congreso. Y ayer comenté esto diciendo que al Sánchez no tiene ideología ninguna. Es solo amor propio, ambición propia y deseo de tener poder. Porque cede, antes de que le pidan, cede a lo que le daba la posibilidad de pactar con Pablo Iglesias Podemos, que es el referéndum, eso lo cede él, se adelanta, no lo quiere, y se da acuerdo, para seguir insistiendo en mantener que quiere ser elegido secretario general ya en la primavera, quiere decir en abril, en mayo, y a eso sí que no ha tragado Susana Díaz. Ahora se ha descarnado ya la lucha personal por el poder. ¿Y en qué momento? No en momentos de tranquilidad, no. En un momento donde está en juego la supervivencia del PSOE. Es en un momento donde todo dirigente responsable tendría a resolver el problema para, con tranquilidad, examinar el futuro. No. Aquí, en plena inestabilidad del presente, el país apoya a Pedro Sánchez para que no se celebre el Congreso, sino para que, primero, pacte con Pablo Iglesias. Es verdad que los que están defendiendo a Pedro Sánchez, en realidad, lo que están defendiendo es que, por mucho que haya repetido 1 millón de veces Pablo Iglesias, que es irrenunciable el derecho, lo conocen tanto a Pablo Iglesias
que saben que aunque diga todos los días, a todas horas, derecho de autodeterminación, es capaz de renunciar en un minuto, en un segundo, a cambio de ser vicepresidente o aliado con el presidente Sánchez. Como saben que este no tiene principios de verdad, este va derecho a lo que quiere es cargo y poder como sea. Hablo de Pablo Iglesias. Pues bien, el PSOE, que conoce este tipejo, pues no solo le prohíbe, sino que dice de Congreso nada. El Congreso se celebrará, no has dicho la fecha, pero dentro de los 4 años, sin aplazarlo nada. Por tanto, probablemente a finales de febrero, principios de marzo, pero no nada de mayo ni abril enseguida. Ahora Pedro Sánchez sabe que está perdido. Es imposible que sea tan tonto, eso no existe. Porque igual que no hay tonto bueno, pues tampoco hay tonto. Algo sabe. Todo tonto tiene algo de listeza. Pedro Sánchez ya sabe que está perdido. Que dentro del PSOE se acabó su vida. Ya sabe que es cuestión de meses, de 30 días, un congreso para nombrar a Susana Díaz secretaria general y eliminarlo, fuera, pero con deshonor. Va a quedar apartado en ridículo ante sus propios compañeros. Eso ya lo sabe, por muy tonto que sea. Entonces, ¿a qué se agarra? A la única posibilidad que le queda, que es que para aplazar el Congreso o no ser eliminado de la dirección del PSOE, no tiene más remedio que llegar al gobierno, a la presidencia. Para lo cual, si Pablo Iglesias renuncia al referéndum, lo tiene hecho. Y si no renuncia, pues, ¿qué le queda a Pedro Sánchez? Nada, el ridículo y nuevas elecciones. Es decir, que la situación tal como está hoy planteada, vuelvo a mi primer análisis, donde dije que del mismo modo que en Cataluña está abocada a nuevas elecciones por la intransigencia de la CUP respecto más, aquí digo, igual que dije hace días, que también está abocada el resto de España a nuevas elecciones ante la intransigencia del PSOE a aceptar las condiciones impuestas por Pablo Iglesias y la intransigencia de Pedro Sánchez, que quiere aplazar el Congreso, con lo cual no tiene apoyo en su partido, y aunque le diera el apoyo, que no se lo dará Pablo Iglesias, ¿qué es lo que ha dicho Pablo Iglesias? Ahora, igual que hemos examinado en la CUP antes, que de ella dependía el gobierno catalán de autonomía, ahora depende de la actitud de Pablo Iglesias el futuro gobierno de España. Bien, ¿y cuál es la actitud de Podemos? Primero, es cierto, y lo he oído en la televisión, que desde que está planteado con tanta crudeza el tema del referéndum, ya no habla del referéndum. Y lo que ha dicho es, uno, yo no sé con quién estoy hablando. El secretario general, Pedro Sánchez, no tiene poder. Pues que me digan quién tiene el poder para que negocie con el nuevo. Es una provocación para excitar el amor propio, el celo y el ridículo de Pedro Sánchez, que diga, a quien manda soy yo, por tanto soy yo con quien tienes que negociar. Esa es la provocación del listillo de Pablo Iglesias. Segundo, Pablo Iglesias no habla ya de referéndum. Es verdad que no ha renunciado a él, pero tampoco ha pronunciado la palabra referéndum ni consulta. Y en estas circunstancias ya implica que no quiere poner por delante el término referéndum ni consulta. Pero ese es el primer paso a lo que tiene ya por dentro. Ahora está diciendo, que está dispuesto a renunciar. Está diciendo plurinacionalidad, que quiere hablar con alguien que sepa que España es un Estado plurinacional. Pero que entienda que España es un Estado plurinacional. Entonces, claro, como el Estado federal del PSOE puede casar, implica, porque no hay Estado federal que no tenga distintas naciones con un Estado cada una. Por tanto, plurinacional es todo Estado federal. Si quieren ser federal, el PSOE no tiene más remedio que admitir la plurinacionalidad. Es decir, que el lenguaje de Pablo Iglesias se está acercando muchísimo al lenguaje del PSOE. Y Pablo Iglesias, como no cree en nada, nada más que en sí mismo, en su osadía, en su aventurerismo y en su suerte, porque hasta ahora ha tenido suerte, pues el análisis es muy sencillo. Pablo Iglesias está dispuesto a renunciar. Y en un primer día, en un primer envite, no. Como hay un plazo todavía para que duren, como en Cataluña, las negociaciones, pues no será el primer momento. Pero ya sabe Sánchez que Pablo Iglesias ha ofrecido una rendija muy pequeña, pero ya por esa rendija ha visto que puede llegar a un acuerdo con Podemos. Y eso es suficiente para que Sánchez resista. Lo cual también implica, como es listo, eso es cierto que es muy listo, Pablo Iglesias ha abierto esa pequeña rendija para darle oxígeno a Pedro Sánchez y que Pedro Sánchez resista a los varones del PSOE que lo combatan. Así que todo esto está clarísimo en juego psicológico
de personas muy ambiciosas, sin escrúpulos ninguno. Uno de ellos muy listo, Pablo Iglesias, otro muy tonto, que es Sánchez. Y en ese combate sigue habiendo una posibilidad casi la mayor, la de nuevas elecciones, a no ser que Pablo Iglesias renuncie por completo al referéndum, que si no es a cambio de algo sustancial, yo no lo creo tampoco. Sí, porque por una razón sencilla. Cataluña. Porque es que pierde el poder Pablo Iglesias. Y todo lo conquistado en Cataluña poniéndose de cara al electorado nacionalista. No solamente eso, y en Valencia y en Galicia. Y en Valencia y en Galicia, mareas, todo lo que conforman, porque los grupos parlamentarios que tiene ahí el éxito es por conjugarse con estos. Si ahora echa patar lo pierde. Es que Pablo Iglesias no tiene 72 escaños. Exacto. Tiene 47, creo. Los otros son de Beiras. Pues los otros son de otros, no son suyos. Entonces, ¿qué pacto puede ofrecer a él si renuncia al derecho? Cuando ha perdido en el acto, en ese mismo momento, los votos de catalanes, valencianos y gallegos. Y máxime ante la posibilidad de que se convoquen elecciones en Cataluña pasado mañana. Exactamente. No, yo creo que no. Yo creo que esto va abocado a nuevas elecciones. Por lo tanto, sigo repitiendo mi pronóstico de hace ya tiempo, que dije que después del resultado electoral se presenta un panorama que tiende a la convocatoria de nuevas elecciones por la imposibilidad de estas personas sin principios y sin estrategias, pero solamente con uno de ellos muy listo en la táctica, en lo inmediato, que es Pablo Iglesias, que puede impedir y deshacer todo el cotarro que hay para que al final la única salida sean nuevas elecciones.